Hoy día tenemos de vuelta con nosotros acá nuestro panelista Fernando García Nadaf, que viene llegando de Francia, así que aprovecharemos su recorrido por las Europas para intercambiar qué está pasando por ella. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Tomás, muy bien también acá, efectivamente, recién llegando, aterrizando hace 2 días. Estuve dando una vuelta, estuve 2 semanas en París por temas de trámites que estaba, pero impactado un poquito porque, bastante, ¿no? Porque a diferencia de lo que estamos viviendo acá en Sudamérica, que estamos preocupados por temas como la corrupción, ¿no? Los nuevos liderazgos, que son temas al parecer que como que atraviesan, como que están transversales a todos los países latinoamericanos, da la impresión, ¿no? Y temas que tienen que ver con el populismo. En Europa evidentemente está siendo muy impactada por el tema de lo que está pasando con el Medio Oriente, y eso tú lo percibes desde que llegas, ¿no? O sea, en el aeropuerto tú ya empiezas a ver la gente, los militares que están armados, ¿no es cierto?, con sus metralletas, armados de guerra, ¿no? Y empiezas a notar que hay un ambiente que está muy, muy preocupado, ves mucha inmigración, ves gente que evidentemente viene del norte de África, que viene de Siria, ves en las plazas que la gente, los europeos también se organizan para darle comida a los inmigrantes, que hay toda una corriente, ¿no es cierto?, que busca acogerlos, ¿no? Y claro, hay otros tipos que dicen, no, mejor dejémoslos afuera. Es el gran tema político hoy día, ¿no? Y evidentemente tú también ves, en el caso de Francia, cómo han dejado estos hitos en todos los lugares que han habido estas matanzas, y el gran tema es ese. Y yo quería también comentarte un poco esto, porque evidentemente lo que está pasando hoy día en Francia, lo que está pasando en Europa con el tema del Estado Islámico, con el tema de Daesh, como se le llama, ¿no? A este intento de ser un nuevo Estado, de algún modo yo creo que va a llegar, de algún modo, no es que va a impactar también al resto del mundo. Estamos a puertas de un cambio, yo creo, por lo menos lo que uno puede percibir allá, que es un cambio bastante más fuerte que lo que uno puede suponer simplemente muy rápidamente, como es un tema de la inmigración nord-magrebí o del Medio Oriente hacia Europa. De algún modo va a llegar este tema acá, porque va a impactar fuertemente Europa, Francia, de aquí a los próximos 20 años, partiendo por el tema demográfico, ¿no? O sea, va a llegar, y es un tema que vamos a tener que enfrentar como cultura. Bueno, yo creo que ese último punto que tocas es muy interesante, porque estamos tan sumergidos en los temas de acá. Efectivamente, tú lo has dicho, el tema de la corrupción, el tema de los escándalos, un escándalo detrás del otro. Mientras tú andabas por allá, aquí tuvimos un incendio escandaloso, un vertedero que hoy día los llaman elegantemente relleno sanitario, pero que son verdaderos basurales, ¿no es cierto?, en las zonas más periféricas de Santiago, obviamente en la zona más humilde. Es decir, vamos de escándalo tras escándalo, y eso, entre otras cosas, entre otros de sus efectos, hace que sea muy difícil mirar lo que está sucediendo en el mundo, o que se lo vea muy lejos. Entonces tú mencionas lo que está sucediendo allá en Francia, en Europa, y a uno le vienen inmediatamente 1000 preguntas para tratar de entender ese fenómeno. Pero sí, se lo ve como lejos. Cuesta pensar que sean fenómenos que puedan pegar acá, que puedan pegar en Latinoamérica o en Chile en particular. Mira, yo aproveché de leer todo lo que pude leer. Hay mucha literatura y mucho mucho autor tratando de explicar lo que está pasando. ¿Y por qué yo creo que puede llegar acá? Es porque realmente algunos autores están diciendo que en definitiva lo que se está viendo en Europa hoy día. Porque acuérdate que lo que está pasando, los tipos que están haciendo esto, los que están partiendo la yihad, los que están haciendo los atentados, no son árabes. No son árabes que han nacido en el Medio Oriente, no son del norte de África, son franceses, son tipos de tercera generación. Pero espérate, los que hicieron los atentados, los últimos, los más grandes, en los restaurantes, en el estadio, etcétera, yo entiendo que venían de Medio Oriente, de Siria y otros países, ¿o no? La mayor cantidad de gente hoy día que se está convirtiendo, que están yendo a formar parte del Estado Islámico, a combatir la yihad, muchos de los que participaron en estas acciones son inmigrantes de tercera generación, es decir, sus abuelos habían llegado
a Francia o a Bélgica. Es el caso de los 6 que participaron, 4 eran de estos casos. Claro, ¿no? eso ya son difíciles de llamar incluso inmigrantes, creo que está No, mal puesto incluso por el nombre, eso son... Si uno mira acá en Chile, los que tenemos abuelos que fueron inmigrantes, bueno, llegáis a la mitad del país probablemente, digamos. Claro, pero entonces son franceses. Son franceses o belgas, ¿no? Que claro, tienen apellidos árabes si tú quieres, porque son inmigrantes. Pero lo que ocurre es que ni el papá ni el abuelo eran tipos muy musulmanes, ¿no? Eran tipos que de cierta manera habían buscado y se habían occidentalizado, se habían, ¿no es cierto?, habían laicizado, digamos, habían adoptado asimilado, ¿no? Pero estos tipos, los que están hoy día yéndose a este mundo más radical del islamismo, del islam, ¿no es cierto?, porque no es el islam entero, ¿no es cierto?, es un pequeño grupo bastante radical, que son se conoce como los salafitas, ¿no? Esa es la parte más dura. Estos tipos son tipos que fueron criados y que quizás en forma reaccionaria es un cambio generacional, ¿no? Es un tema generacional. Son tipos que están reaccionando ante unos papás o abuelos que han sido criados en Occidente, que han sido sometidos a unas reglas de Occidente y que se les ha negado esa cultura, ¿no? Bueno, y lo que a mí me parece súper interesante es que lo que está ocurriendo, y una parte donde yo creo que podemos hacer un tipo de asimilación, es que hemos llegado a un momento en nuestra cultura, tanto en Europa como en América, es que el individualismo ha llegado a tal extremo, ¿no? A tal brutal, ¿no es cierto? Y este es el lado malo, aquí quizás podemos discutir, pero quizás el lado más, la mala corriente del humanismo incluso, porque ha derivado en un individualismo que nos ha permitido, en cierta manera, romper los vínculos sociales, ¿no? Estamos todos anclados un poco en la construcción de ese propio individuo, ¿no? Desligado, en un mundo donde al final todo, si te dice una cultura que tienes que elevar el individuo y se vuelve un valor el individuo, es forma lógica, todos los grupos que están intermedios, toda la estructura en definitiva, empiezan a desaparecer porque es el individuo el que tú estás levantando, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que te quiero llevar, o sea, la reacción en Europa, en ese individualismo extremo, donde han dejado de ser importantes los partidos políticos, los sindicatos, qué sé yo, los clubes, ¿no? Todo lo que antes era referencial, proyectos colectivos, ¿no es cierto?, empiezan a desaparecer y al final se queda el individuo solo, sin ningún tipo de vínculo, solamente el vínculo del mercado. En esa mezcla, la religión vuelve a ser les vuelve a dar sentido a esta gente y proyecto colectivo. Entonces yo me pregunto, y eso es lo que, ¿no?, ¿qué pasa en nuestros países donde no tenéis no tienes la respuesta de la religión, pero sí tú ves que está el individuo ahí anclado y que la única forma de vincularse unos con otros es a través del mercado? No sé, donde también los partidos políticos están desactivados, donde también están los sindicatos, fuera, los clubes, qué sé yo, hasta las iglesias común y corriente están, ¿no? Todos estos proyectos colectivos desaparecen y el individuo está totalmente atomizado. Y falta referencia. ¿Cómo salir de esto? Y ahí está el tema, ¿no? Hay varias cosas de lo que está diciendo. Primero, no te voy a dejar pasar esa que dijiste rapidito por ahí entre medio. Eso no tiene nada que ver con el humanismo. Ya vamos a volver al tema, pero digamos, tiraste la pelotita, así que la recojo. El humanismo de ninguna manera habla de un individualismo. El humanismo lo que habla es poner al centro del ser humano y al ser humano en sociedad, al ser humano que es un ser en relación con otros. Por lo tanto, justamente es un ser comunitario. Justo tal vez yo te diría, al menos el nuevo humanismo que se expresa hoy día en el proyecto que estamos impulsando, habla justamente de la importancia de lo comunitario, de la solidaridad, del vínculo con el otro, de la construcción común, del no aislarte, de la no fragmentación o evitar esa fragmentación de la sociedad. Yo creo que más bien el materialismo al que estamos asistiendo, que se ha traducido en última instancia en el neoliberalismo a ultranza, el que ha ido fomentando ese individualismo brutal en el cual cada uno tiene que preocuparse de lo suyo, da exactamente lo mismo el otro, no importa lo que sucede con la comunidad, se vive en una incomunicación salvaje, por lo menos eso es lo que yo percibí con mucha fuerza también en Europa, donde estuve hace un poco más, hace 2 años, y ya en ese momento me llamaba mucho la atención lo que tú describes de Francia, porque yo lo vi en Inglaterra en ese momento. Es decir, en los aeropuertos en Inglaterra en ese momento eran verdadera fortaleza, con militares. En la época de los atentados en el metro. Sí, con militares, te digo, que uno no lo podía creer. No, o sea, da susto, claro. Yo nunca he visto un tipo que tenga tantas armas arriba de él. Pero en ese momento, en Francia, no veías algo similar. En Francia había una situación, te hablo, insisto, hace unos 2 o 3 años, por lo tanto, antes de Charlie Hebdo y antes mucho de lo que ha sucedido en Francia, antes también del atentado
que hubo contra una sinagoga en el sur de Francia, en fin. Veías dentro de Francia, con una comunidad islámica muy grande, musulmana, que creo que son 6 millones o 5 millones, es decir, casi un 8, un 10% de la población de Francia. Que hay un tema brutal, pero... bueno, esta suerte de radicalización tan violenta me parece que un fenómeno que se ha dado en Francia sobre todo en los últimos años. Antes se los acusaba muchas veces a los jóvenes musulmanes de estar detrás de los incendios de los autos, pero nunca quedó demasiado claro si era así o no. Mientras que hoy día evidentemente se ha producido esta suerte de explosión violenta entre esta tercera generación que dices tú, es decir, franceses de origen musulmán y de los países del Medio Oriente, pero que claramente han nacido y vivido permanentemente ahí. Creo que hay que mirar mucho más las causas dentro de la sociedad francesa que dentro de la sociedad islámica de la cual ellos provienen hace 2 o 3 generaciones. ¿Qué es lo que tú ves que ha producido esto? ¿De dónde se detona esto dentro de la comunidad francesa? Claro, es que yo creo que es importante lo que tú estás diciendo en el sentido que esto no es un rollo con el Islam, ¿no? El Islam, de hecho, a ver, simplemente va a ser la referencia, o sea, lo que está pasando hoy día en el Medio Oriente, en Irak, en Siria, los principales afectados, las grandes matanzas, los fusilamientos, no son en contra ni de cristianos ni de judíos, en el caso de Irak ni Siria, sino en contra de los chiitas, ¿no? Están en es una guerra intramusulmana sobre todo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estos tipos hoy día para los sunitas que perdieron poder efectivo luego de la guerra de Irak, ¿no? Acuérdate que era Saddam Hussein, ¿no? Era dentro de Irak la encarnación del poder sunita en un país que era mayoritariamente chiita, ¿no? Al otro lado, en Siria, que tienes una minoría alawita y chiita, donde un país donde hay mucho sunita. Entonces, y acá lo que estamos viendo son pasadas de cuenta de generaciones, ¿no? De luchas entre... Entonces, hay que tener en cuenta, esto no es el Islam, sino que también es una guerra entre distintas facciones o agrupaciones del Islam. Entonces, cuando esto va a otros países, bueno, tendemos a reducirlo y ocurre estas interpretaciones que son bastante más fáciles. A mí me queda una idea muy clara. O sea, lo que estamos viendo hoy día son evidentemente radicalizaciones, ¿no es cierto? Y estas radicalizaciones hoy día toman la forma del Islam, ¿no? Pero antes han habido otros. La violencia política en Francia o en Europa viene desde finales del siglo XIX con movimientos anarquistas que efectivamente tomaron la vertiente más violenta. Pero a mí me quedo con una frase. Acá lo que está ocurriendo es una islamización del radicalismo, ¿no? No es que sea el Islam, sino que hay... No es una radicalización del Islam, dices tú. No. Es una islamización del radicalismo. Ajá, que eso lo encuentro muy bien. ¿Te fijas? Porque radicales, ¿no es cierto? Lo que ocurre acá es que hoy día está adoptando el desencanto, la exclusión, la falta, el descrédito, el racismo, todas estas cosas que surgen intergeneracionalmente, hoy día toman forma en este Islam que tiene un discurso que es anti-occidental, que es y que está siendo muy atractivo incluso para occidentales que ni siquiera tienen referencias árabes, sino que son para occidentales que son conversos. Y que eso es muy interesante, ¿no? O sea, los tipos que están hoy día yendo a pelear por el yihad, muchos de ellos, como te decía, o son de tercera generación o son conversos. Es decir, tipos que han sido criados dentro del cristianismo o que son laicos. Entonces, que ven en el Islam, en esta forma, primero agarran el discurso mesiánico del Islam, el cuento del fin de los tiempos, etcétera, ¿no? Y le dan sentido, que es el tema. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Porque, o sea, ellos ven que hay un sentido en el Islam, ¿no? Que está el fin de los tiempos, que está la trascendencia, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante o relevante que hay que tomar. O sea, ante lo que hablábamos recién, ante una sociedad que está totalmente atomizada, que está que está anclada en un individualismo que no tiene sentido, que no tiene dirección, bueno, la gente empieza a tomar algún tipo de referencia que le puede calzar, ¿no? Y esa referencia, bueno, en este caso está terminando en estos cabros, que además son productos, además, porque el punto enganche de los cabros, estos que se están radicalizando. Que son, dices cabros, son en general muy jóvenes. Son jóvenes, claro, son tipos jóvenes que están, algunos empiezan a romper con el hogar de los papás muy tempranamente, al final del colegio, o el año ya entrando a época post-colegio, digamos, no los primeros años. No digo universitario, porque digo, acá para entenderlo, ¿no? Pero gente que está saliendo del colegio, digamos, 17,
17, 18 años, 20, 21, que ya empiezan a tomar un primero, para decirle no a los papás, una liberalización de esas formas estructuradas que viene de los papás. Me preguntaste otra cosa y se me fue la onda. No, era justamente que eran estos los más jóvenes los que estaban metidos en este cuento. Es decir, son, lo que me está diciendo, son esa generación que está saliendo del colegio, es decir, esa generación. Pero ¿qué le pasa? ¿Le pasa que no encuentra futuro? ¿Le pasa que no se siente integrada? ¿Le pasa que no se siente parte de la sociedad francesa? Bueno, es eso, ¿no? O sea, en el fondo son tipos que de alguna manera, más que no se sienten, yo creo que lo que ocurre acá, que es lo de base, es que están en ese mundo del sinsentido, ¿no? Y que acá, nuevamente, o sea, acá también estamos un poco en esa parada, ¿no? Entonces la gente empieza a enganchar con algún tipo, puedes agarrar por el lado del populismo, pero el cuento es el sentido, yo creo que. Y de repente se ponen y mira, quizás tú te acuerdas, hace unos 15 años atrás, los cabros que estaban, había muchos conversos en Europa, pero que entraban a una corriente dentro del Islam que es bastante más mística, menos comprometida, que es el sufismo. Sí, que tú claro, lo conoces. nada que ver con todo esto. Nada que ver. Bueno, hoy día no se convierte en el sufismo y se convierten en estas visiones más radicales del Islam. Entonces, ahí hay algo y otro punto que te quiero destacar, porque creo que esto va a llegar también acá. Hay uno de los libros que me leí de un autor que es bastante conocido, que acá también se vende mucho, Michel Houellebecq, que un libro que todavía no traducen al español, que se llama Sumisión, que ojalá llegue. Que parte de la idea, que es algo que también se discute mucho, que estas sociedades laicas europeas, ¿no? Y para nosotros, que son producto de esta idea moderna, ¿no? Bueno, queda hecho, nuevamente, el individuo que quiere casarse, que no quiere ser familia, que privilegia su libertad, que en el momento de hacer pareja tiene un hijo, etcétera, ¿no? Eso está produciendo un cambio demográfico importante. ¿Por qué? Porque esas familias no están teniendo familias, digamos, no están teniendo hijos, versus estos migrantes o inmigrantes, ¿no? Que cada vez llegan con mayor número y además que cuando llegan promueven unas familias de muchos hijos y además polígamas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Que en poco tiempo, en 20 años, puede que haya si sigue dando el proceso, un cambio demográfico brutal, lo que va a involucrar un cambio cultural muy terrible. Entonces, este tipo plantea la idea de que efectivamente hoy día lo que puede pasar, que esas minorías musulmanas en Inglaterra, en Alemania, en Francia, empiezan a tomar algún tipo de articulación política que va a tener que tener algún tipo que pueda radicalizar la situación. Esas situaciones pueden tomar acá, creo que de alguna manera pueden influir acá en un país como Chile. Recordémosle a nuestras auditoras y auditores que estamos acá en Tiempo de Tomas, Radio Universidad de Chile. Estamos conversando, a quienes ustedes están escuchando, a Fernando García Naaf, que viene volviendo recién de Francia y que le tocó ver muy de cerca todo este fenómeno que se está viviendo por allá. Yo te quiero preguntar, Fernando, antes que vayamos a la pausa, al corte, ¿cómo ven no sé cómo llamarlo, los otros franceses, los que no provienen de esa inmigración islámica, los que no provienen de Medio Oriente, ¿cómo ven ellos este fenómeno? También les debe pasar lo mismo, pero me refiero a los que no se conviertan, a los que no se radicalizan, a los que están como al otro lado de la vereda sufriendo los efectos o el temor. ¿Cómo enfrentan todas estas cosas? A ti te tocó verlo, yo entiendo que tú estuviste allá un poco en el mundo universitario también. Bueno, ¿cómo se enfrentan a este tema y qué es lo que ellos están pensando? Mira, hay algo que acá en Chile tampoco tenemos tan claro muchas veces. La idea del Estado francés o el Estado chileno, ¿no es cierto? A ver, que es una idea bastante buena, que la ley nos va a hacer mejores ciudadanos. La ley, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es Chile? Chile no es que hay una chilenidad, no es que compartes tú con, qué sé yo, con el tipo de Bisbiri, el Rapanui, no hay una nacionalidad. Acá hay gente que cree que existe una nacionalidad, pero en la realidad hay bien poco, ¿no? Lo que hay es simplemente que todos nos sometemos a una misma ley. Esa misma ley supuestamente nos va a liberar, ¿no? Lo mismo ocurre en Francia, entonces o en Inglaterra o en Alemania, ¿no? Someterse a esa misma ley lo va a hacer tipos más fraternos, más iguales, más libres, etcétera, ¿no? Entonces, para mucha gente en Europa que tiene esa idea, la idea original es que a esos inmigrantes se someten a esa ley y se van a volver buenos ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en Alemania, por ejemplo? Es que hay todo un sistema para acoger a estos inmigrantes y someterlos de cierta manera lo más rápidamente a esas leyes que son modernas y occidentales y de tal manera integrarlos rápidamente.
Escobar, la cagá que quedó en Colonia, el primero, tú sabes, ¿no? ¿Cierto? Que fueron 300 acusaciones de acoso sexual, violaciones a mujeres, ¿no es cierto?, por inmigrantes justamente, viene a romper todo esto, esta ola de acogimiento que hay hacia los inmigrantes, porque hay mucha gente que dice, bueno, ¿cómo nos planteamos cómo acoger a esta gente? Lo que ocurre también acá, digamos, o debería ocurrir, digamos, hoy día que tenemos tanta gente de Colombia, de República Dominicana, de Perú, digamos, ¿cómo nos hacemos cargo como sociedad para acogerlos? ¿No es cierto? Bueno, lo que ocurre ya hoy día es que esta sociedad francesa nativa, digamos, o los alemanes nativos, los ingleses nativos, están totalmente en ese gran debate, ¿no? O los acogemos y generamos condiciones para que ellos se vuelvan ciudadanos franceses, ingleses, alemanes o ciudadanos europeos al fin, que es lo que queríamos hacer quizás acá nosotros también, ¿no es cierto? Cómo hacer que estos ciudadanos se también vuelvan sujetos chilenos, de cierta manera. O los otros que dicen, no, cerremos las puertas, ¿no es cierto? Y muchos, de hecho, producto de eso, entran a movimientos de extrema derecha, como el Frente Nacional. Y aquí también tú puedes ver que realmente hay más de algún tontón que empieza a levantarle discursos proto-nacionalistas o, qué sé yo, nacionalistas de frentón. Yo creo que ese ha sido efectivamente el gran debate. En el caso de Alemania, llama mucho la atención la acogida que ha dado el pueblo alemán en general a las grandes olas de inmigrantes de los últimos meses o del último año. Es verdad que esto, lo del 1 de enero causó ahí un lío grande, pero en términos generales nos ha tocado conocer mucha experiencia de gente que les abre las puertas a su casa, que los ha acogido. Hay en el pueblo alemán una cosa muy interesante que tiene que ver con, de algún modo querer, y yo lo he visto varias veces, reparar un daño causado muy grande por la generación de los abuelos, terrible, claro. Y sí, pero eso se ha traducido efectivamente en una actitud que ha sido muy diferente, desde Angela Merkel para abajo, la verdad es que ha sido muy destacable. Yo creo que este es un tema que no se discute habitualmente acá en Chile. Me parecería muy interesante si nuestros auditores y auditoras participan. Vamos a abrir el teléfono en la segunda parte. La inmigración, ¿no es cierto? El tema de cómo enfrentar la inmigración. ¿Y qué ha pasado acá en Chile? Tenemos mucho hoy día colombianos, peruanos, bolivianos, dominicanos, haitianos, cubanos. Bueno, ¿cómo se están integrando acá en Chile? ¿Cómo ha sido esa relación? Vamos a dejar abiertos los teléfonos, el 2977-1579 y el 2977-1580. Vamos a una pausa y ya volvemos con el teléfono abierto para escuchar a nuestras auditoras y auditores. En Radio Universidad de Chile estamos presentando Tiempo de Tomas, una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo. Es un libro de hace muy poco. Estamos aquí conversando con Fernando García Nahafi, que les habla Tomás Hirsch, intercambiando sobre lo que está pasando en Europa, y le comentaba de un libro que hay sobre el tema, que es ciencia ficción, claro. Pero que toca mucho este tema. No recuerdo el nombre en este momento, pero es justamente un libro que plantea la tesis de que en el año, suponte 2022 o algo por ahí, hay elecciones en Francia y el presidente electo, es musulmán. Claro. Musulmán elegido democráticamente, en fin. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Digamos, o sea, Francia pasa a ser una república islámica en ese libro. Vamos a recordar que tenemos los teléfonos abiertos, el 2977-1579, 2977-1580. ¿Qué pasa en Chile con la inmigración? ¿Cómo la viven? ¿Cómo son las puertas en nuestro país? ¿Están abiertas realmente al inmigrante? ¿Es como dice la canción? ¿Cómo dice esa canción? En Chile, ya verán como en Chile quieren al amigo cuando es forastero. ¿Es tan así o no es tan así? Creo que es bueno saberlo, porque este es un mundo que avanza hacia la integración. Eso te iba a preguntar, más allá del caso puntual hoy día de Francia con el islamismo, te debe haber pasado esto, que uno llega a Francia o a cualquier país europeo, Inglaterra, en fin, y lo primero que a uno le llama la atención, por lo menos, es la impresionante mezcla de culturas, razas, religiones, idiomas, que uno ve ya subiéndose al metro en el aeropuerto. No sé cómo lo viste. Bueno, eso. Sí, pues es que el tema de la multiculturalidad, bueno, es se vive muy, como tú dices, en el metro. Y ahora, lo que te comentaba recién, se ve más fuerte porque es tanto el inmigrante ilegal o que está en vías de ser reconocido, se ve mucho, ya sea... A ver, parece que tengo un llamado. Sí, tenemos una primera llamada, vamos a abrir los micrófonos. Tenemos a Aldo de Puente Alto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Aldo? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes.
Mira, hemos sido testigos en estos días de algo terriblemente que cuesta creerlo. El gobierno y el Parlamento defendiendo una ley corrupta. El Parlamento y el gobierno defendiendo una ley corrupta. Desde el Parlamento un tal Pepe Au defendiendo una ley corrupta, la ley de pesca, la ley longuera, que da paso a la corpesca. Ajá. Y desde el gobierno, nada menos que el ministro de Economía, por lo tanto es el gobierno en pleno defendiendo una ley corrupta. ¿A dónde vamos a llegar con esta ley corrupta que fue creada por corruptos en el gobierno de Sebastián Piñera y donde están metidos todas las empresas que financian a estos políticos corruptos? Y hemos sido testigos, nuevamente digo, en estos días, cómo descaradamente el gobierno, a través de su ministro de Economía, demócrata cristiano para variar, los golpistas y corruptos demócratas cristianos, y en el Parlamento el señor Pepe Au. Vergüenza. Así vamos a tener esperanza de que la Asamblea Constituyente tenga curso, una nueva constitución democrática tenga curso, con estas actitudes tan corruptas. Está bien. Van 3 meses desde octubre y no hay ni una señal de educación cívica acerca de Asamblea Constituyente. Claro, si estamos gobernados por corruptos, como la indicación del ministro de Economía demócrata cristiano y el señor Pepe Au del Parlamento. Buena, Aldo. Ya, muchas gracias. Aldo. Oye, sí, pues efectivamente este es un tema que queríamos... Yo quiero preguntarte, porque efectivamente acá hay una ley que ya sabemos claramente que fue mala vía, fue mal parida. ¿Puede el Congreso dar la vuelta? ¿No puede? ¿Qué opinas tú, Roberto? Oye, eso es lo que en todo caso me gusta de nuestro programa, porque aquí los auditores tienen la palabra. Entonces, estábamos hablando ahí del Islam y no sé qué, lo que estaba pasando en Francia, ley de pesca, y tiene toda la razón Aldo, porque es un tema relevante, y haciendo una autocrítica, capaz que diéramos el partido por ese tema, porque en realidad es bien escandaloso. Yo sintetizo el tema en lo siguiente: se pretende decir que es inconstitucional anular la ley de pesca. Yo digo que lo inconstitucional es mantener la ley de pesca. Es absolutamente inconstitucional que una ley generada en corrupción, en cohecho, en propinas entregadas por las mesadas, entregadas por la empresa pesquera a los senadores, sea ley de la República. Claro, llega este momento y ponen el grito en el cielo los empresarios con su lobby para impedir que se la anule, pero la verdad es que es una vergüenza. Me parece que tenemos otra llamada. Tenemos a Alicia de Ñuñoa que está en el teléfono. Alicia, ¿cómo estás? Hola Tomás. Bueno, una vez más un gusto escucharte a ti y a tus invitados en tu programa. Y sí, nuevamente tocando un tema tan trascendental como es el de la inmigración. Cuéntanos, ¿cómo lo ves tú? Sí, mira, yo, quería darte mi opinión al respecto y creo que esta letra de esta canción de Verás como quieren en Chile al amigo cuando forastero, yo creo que aplica solo si el amigo forastero es rubio de ojos azules, ¿no? Porque la verdad es que queda más que demostrado ver las condiciones deplorables y deprimentes en las que se encuentran nuestros inmigrantes de todos nuestros países vecinos. La verdad es que me da mucha pena saber que están en estas condiciones, saber que el pueblo chileno no reacciona frente a eso, al contrario, pareciera avalarlo. Incluso algunos por ahí reclaman que tiene que ver con que vienen y ocupan puestos de trabajo que deberían ser para los chilenos, cosa que a mí la verdad es que me produce más pena todavía, porque yo creo que muchos chilenos no están dispuestos a trabajar por el sueldo que le pagan a los inmigrantes acá. Y porque también sé que muchos de ellos dejan sus familias atrás, familias que viven en condiciones muy pobres, y trabajan para poder venir a trabajar a otros países. Muchas veces sin contrato, y sin seguridad, sin salud, nada, es decir, en condiciones muy precarias, ¿no? Justamente, y se separan además de sus familias, de sus seres queridos. Ellos viven una realidad familiar muy triste también. Y yo lamento que nosotros no reaccionemos frente a eso, que no se opine sobre eso, que no se apoye. Yo soy totalmente pro abrir las puertas de nuestro país para todos los inmigrantes. Creo que la inmigración definitivamente enriquece a nuestro país,
a nuestro planeta en general, porque creo que se enriquece de la diversidad. Y también creo que el pueblo alemán está dando una gran lección de humanidad a todo el planeta con el ejemplo que están dando. Así que te agradezco mucho que estés. Muchas gracias, No, gracias a ti, Alicia. Muchas gracias. Bueno, quedamos ahí entre dos temas, Tomás. No sé si quedaste un poquito con la... no sé si querís... No, que me parece... Bueno, son dos temas. No voy a guitarrearte diciendo que están relacionados. Son dos temas. pero están relacionados a la ley de pesca. Porque no, con la ley de pesca, muy claro lo que te dije. Mi síntesis es esa. Lo inconstitucional es mantenerla. Es una ley generada por corruptos, con cohecho y con gente que ha recibido mesada directamente de la empresa, y lo que corresponde es su anulación y crear una nueva ley de pesca como se tiene que hacer en democracia, limpia y sin este tipo de situaciones. Volviendo al tema de los inmigrantes, yo coincido con Alicia. La verdad es que creo que a los países les hace bien esta ¿cuál es la palabra? No sé si decir mezcla, pero la convivencia multicultural, multiétnica, multireligiosa, multicontinental, yo creo que es bueno, y no solo por las cuestiones que a veces se dice, mira, porque llega comida de otros lugares, ese es un aspecto, pero cada cultura hace su aporte, cada cultura incorpora sus propios elementos. Los colombianos, los haitianos, los europeos que han llegado, han llegado unos pocos del Medio Oriente también, pero efectivamente, tal como dice Alicia, se los ha tratado muy mal acá en Chile. Sí, aparte, este es un país que también ha sido construido en buena medida por inmigrantes. O sea, es un país de inmigrantes. Es un país de inmigrantes, efectivamente. La mitad o más, tal vez más de la mitad de los chilenos, sus abuelos, de alguna parte, claro, vienen de alguna parte. Entonces, me parece que eso es importante no olvidarlo. Pero Alicia toca un punto que es bien cierto, ¿eh? Aquí el color de pelo y, en definitiva, cuánta plata se tiene en el bolsillo es un elemento que es fundamental. Es decir, a un inmigrante rubio, como ella dice, a un inmigrante incluso argentino o europeo, es bienvenido, pero ya cuando es moreno o cuando es de algún país del lado del Pacífico, de Centroamérica, inmediatamente tiende a ser descalificado. Yo no sé eso en Europa, si también se da de ese modo, ¿tuviste algo de ese tipo? No, yo creo que, o sea, es que claro, nosotros somos tan que hay fuerte racismo y clasismo que hemos heredado, yo creo que sea desde la época colonial, ¿no es cierto? Es decir, desde este momento que llegan los europeos y hacen una pequeña elite, una pequeña clase que domina, que es europea, que mira menos al que es mulato, al que es mestizo, ¿no es cierto? Ya empieza ahí una división muy fuerte que se mezcla la clase con la raza, ¿no? O con lo que, no sé, aspectos étnicos, para no hablar de raza, digamos. Y en Europa no es así, porque claro, nosotros asociamos que el que está bien parado, digamos, tiene cierta etnicidad europea, ¿no? Colores, ¿no? Entonces, allá no, porque hay pobres y hay de todo, digamos, con ese tipo de etnicidad. Entonces, allá no está tan claro. Sí, lo que sí, evidentemente, bueno, lamentablemente, la raza que viene, o los grupos, más bien, nuevamente, grupos que vienen de África tienden a estar discriminados, ¿no es cierto? En Estados Unidos lo hemos visto, en Europa, y acá yo también creo que cuando uno escucha también el relato, mucha gente de gente con piel de color más negro, más oscuro, ¿no es cierto? Evidentemente es rechazado, al tiro se lo deja, digamos, un poquito al final de la fila, digamos, ¿no? Fíjate que aquí hay situaciones bien complejas, ¿eh? La cantidad de peruanos y de colombianos que viven en verdaderos guetos, hacinados, es muy grande. Hoy día la colectiva más grande que hay en Chile de inmigrantes de los últimos años son colombianos, efectivamente. Ya son más que los peruanos. Se habla oficialmente de alrededor de 70.000, pero se piensa por otro lado que pueden ser hasta 120.000. A mí me toca verlo diariamente, donde yo tengo la oficina donde trabajo, es en el sector cercano a Rondizón y Franklin, y hay algunos lugares ahí al lado de mi oficina donde viven hacinados, no sé, 40 o 50 colombianos en un par de piezas, literalmente, en un par de piezas, en situaciones miserables. Bueno, todos ellos salen a trabajar cada día, trabajan en servicentros, trabajan en restaurantes, trabajan y yo converso con ellos y sufren mucho sobre todo la desconfianza. Es decir, mucha gente me dice, ellos creen que las mujeres son prostitutas y los tipos venden droga, y no es así.
Por supuesto, se da eso como se da con cualquier nacionalidad, pero la inmensa mayoría es gente de trabajo, gente honrada, gente que le pone el hombro, gente que la mayoría de las veces se deja muy poco dinero porque el resto lo manda a sus familias en el país de origen. Ahora el tema es cómo integrar esto dentro de un discurso político, es decir, propuestas que puedan ser ojalá integradas, porque o sea, son temas que al parecer al chileno medio efectivamente no le interesa, no le da esa importancia, no creo que no valora los efectos que puede tener para la sociedad, y por lo tanto cuando vienen los momentos de las elecciones no son temas que vayan a ser propuestos ni por diputados ni por candidatos al Congreso, ni tampoco para el presidente de la República. Creo que hay un tema que está pendiente de cómo integrar a esta gente, que además podría ser muy interesante, por último, desde el punto de vista de consecución de votos y por último para verlo desde el punto de vista más instrumental, digamos. Pero claro, es que acá el cálculo primero que se hace es ese, no votan, ¿no es cierto? Entonces a los políticos les importa poco. Segundo, es fácil encontrar un chivo expiatorio y echarles la culpa. Es muy fácil decir esto de que, mira, si hay problemas laborales es porque se lo están llevando a los extranjeros. Cosa que no es así, tal como explicaba nuestra auditora Alicia. Muchas veces realizan trabajos que nadie está dispuesto a hacerlos acá, ni por esos salarios, ni en esas condiciones subhumanas. Han habido acusaciones incluso de esclavitud acá, ni más ni menos que al mismo ex candidato presidencial y senador, el Frafra, ¿no es cierto?, que en su momento fue investigado por este tipo de prácticas. Digamos que estamos con teléfono abierto, si es que alguien nos empieza a escuchar ahora, en el 2977-1579 y el 2977-1580. Si alguien quiere opinar, bienvenido. Oye, Tomás, yo te quiero llevar a otro tema. Sé que, bueno, esta es la última semana antes de que el Congreso, bueno, que buena parte de los chilenos se vayan de vacaciones. Es la última semana, hace rato que ya febrero es como el gran mes de jarana en este país. Y bueno, es la última semana de legislativa, ¿no? Quedan algunos proyectos de ley todavía. ¿Cómo evalúas tú lo que fue este año legislativo o lo que queda? ¿Cómo se nos viene el año legislativo? ¿Qué opinas tú de eso? Es imposible desligar el año legislativo de lo que ha sido el año político. Y o el 2015 más bien, ha sido el año del escándalo político, ha sido el año del destape de todo eso que estaba metido debajo de la alfombra o más allá, bajo la alcantarilla. Explotó todo. Algunos no nos sorprendimos porque lo veníamos denunciando desde hace mucho tiempo. El caso nuestro, los humanistas, que hace mucho rato que sabíamos y veíamos esta situación y las denunciábamos. Pero para la inmensa mayoría del país, ver esta corrupción desatada en el campo político, económico, militar, eclesiástico, deportivo, bueno, ha sido un shock que ha pegado desde la presidenta de la República a todo el país. Eso evidentemente, entre otras cosas, trabó bastante el proceso legislativo en el país. Se trastabilló permanentemente, las leyes se sacaron mal, hubo que ir corrigiendo la misma reforma tributaria, que fueron las primeras grandes leyes que sacó este gobierno, hubo que rehacerla casi completamente, ¿no es cierto?, porque era algo mal hecho, y hoy día nos encontramos con un enero en el cual el gobierno quiso tener una suerte de vorágine o de vómito legislativo, tratando de reproducir lo que hicieron el año pasado. No nos olvidemos que en enero del 2015 aprobaron muchas leyes en muy corto tiempo, estaban felices, creían que iban a subir en la encuesta, y el 6 de febrero les vino esta verdadera bomba atómica de racimo con el caso Cabal, en que estaba metido el hijo de la presidenta con la especulación financiera e inmobiliaria. Bueno, cuidado, chiste repetido sale pésimo. Han intentado en enero de este año volver a tener esta dinámica legislativa con 7 proyectos de ley, muchos de ellos fundamentales, profundos, importantes, como la reforma laboral, una nueva reforma tributaria, el estatuto docente, bueno, varios que tienen mucha influencia en la vida de los chilenos, y creo yo que han hecho mal las cosas. Trataron de apurar el proceso, no tienen acuerdo interno en la nueva mayoría, no tienen acuerdo incluso de los que están involucrados con estas leyes, ni de los profesores, ni de los estudiantes, ni de las pymes, ni de los trabajadores. Bueno, evidentemente así no se puede legislar. La nueva mayoría, que de nueva tiene poco y de mayoría menos todavía, digámoslo, además. Hoy día está enfrascada en una pelea interna garrafal, la Democracia Cristiana y el Partido Comunista agarrado a las mechas, el PS y el PPD tratando de soportarse,
Entonces, no están en condiciones de legislar. ¿Qué ha pasado en definitiva? Y eso se ha comprobado hoy día. Bueno, que han tenido que chutear para marzo la gran mayoría de estos proyectos de ley. Y digo chutear porque la verdad es que no es que están elaborando un programa legislativo de marzo. Simplemente han dicho, bueno, esta cuestión no se puede hacer ahora. En marzo vemos y van a recomenzar el proceso. Yo creo que al no tener un proyecto de país, están enfrascados en una verdadera disputa de cuotas de poder. Y eso es lo que en definitiva tiene totalmente detenida la posibilidad de legislar en nuestro país. Mira, si estuviéramos en el año 2011, yo te diría, están todas las condiciones para que este año realmente sea un año de mucho malestar, donde la gente se podría organizar, salir a las calles, digamos, o sea, partiendo por el tema laboral, como todos estos temas que tú estás diciendo, ¿no es cierto?, el tema educacional, etcétera, ¿no? Además, súmale eso, el malestar y la indignación con los temas de colusión, con los temas de corrupción, con el tema de la ley de pesca, etcétera, la gente estaría a toda afuera. Pero a mí, lamentablemente, porque acá este tema no lo va a resolver la clase política, yo creo que la única forma de resolverla es efectivamente con una ciudadanía que esté consciente, organizada y activa, ¿no? Y da la impresión que solamente llegamos al parte un poquito de la conciencia, pero poca organización y muy poca activación, ¿no? Ahora, claro, el 2011 la gente estaba consciente, organizada y activa y la gente salió, pero da la impresión que este mismo gobierno lo que ha hecho es con el tema de la reforma educacional, con el tema de la reforma tributaria, da la impresión que estos tipos de reformas al final no tuvieron ningún tipo de efecto y la gente quedó cansada, o sea, salió, se organizó, marchó, hubo olor a democracia, ¿no es cierto? Hubo transpiración a democracia, pero en el fondo no se consiguió nada. Entonces yo creo que hay una especie de desencanto que es tan profundo, que es tan nihilista en el fondo, ¿no? Que está ahí la gente un poco fagocitando, un poquito reptando en sus escritorios, sin la esperanza de que le cambie las vidas. Y eso es lo que me parece que es más complicado de lo que se viene este año y de aquí a las próximas elecciones. Yo creo que lamentablemente es así y eso es complejo, porque una sociedad en la cual no hay expresión de la ciudadanía, no hay movilización, no hay denuncia y demanda pública, es un país que también se va quedando sin proyecto y en que eso se vuelca hacia adentro y ya lo hemos visto en la historia en distintos lugares, puede terminar también en una situación de mucha catarsis pero violenta, de irrupciones de situaciones violentas por algo que no se contiene, no sé si me entiende, es decir, en vez de haber un conjunto que sale a las calles, que se manifiesta, que exige, bueno, te da espacio para un populismo por un lado y dos, para una irrupción o una explosión violenta. Por otro lado, el gobierno en esta actitud que ha tenido de ir chuteando las cosas, de no resolverlas realmente, de hacer estas leyes que son suertes de migaja, pero que no resuelven estructuralmente los problemas, yo creo que a esta altura simplemente el gobierno soltó tiró la toalla. O sea, tiró la toalla y está diciendo, bueno, nosotros vamos a tratar de sacar algunas leyes, hasta aquí llegamos y que el próximo gobierno vea. Fíjate que el tema mapuche es un tema muy complejo, un tema caliente y que va explotando y va escalando y sin embargo no hay ninguna respuesta como gobierno. El tema laboral, es verdad que hasta aquí había una gran inmovilización como tú dices, pero la CUT está llamando ya una marcha para el 21 de marzo y yo me temo que hasta aquí lo que nos vamos a encontrar es con esta tendencia del gobierno a ver cómo resolvemos el asunto más o menos, cómo hacemos algún acuerdo para desmantelar, desmontar, para desactivar. Y eso me parece complejo. Lamentablemente tenemos además un año electoral en que así como van las cosas nos vamos a topar con una bajísima participación y una tremenda abstención. Pero aquí en el programa sí tenemos participación y hay una llamada. Está Walter de Santiago Centro. Aló, Walter. ¿Sí? ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, te escuchamos. Sí, hola. Mira, quería hacer un comentario un poquito de lo que estaba hablando relacionado a la contingencia y un poco al tema de los inmigrantes. Yo creo que Chile tiene todavía de verdad muchos temas pendientes. Está pendiente el tema de la educación, aunque se ha avanzado un poco, pero hay temas pendientes. Hay temas pendientes en la salud, hay temas pendientes en la jubilación de nuestros viejos, hay temas pendientes Yo trabajo con familias que viven en campamentos, hay cerca de 60.000 familias en Chile todavía que viven en campamentos. Entonces creo que hay tantas cosas que Chile tiene que resolver a nivel legislativo
Y bueno, después de eso hablemos de los inmigrantes, hablemos de esa problemática. Yo creo que Alemania se puede dar el lujo de atender esa situación, pero porque tiene una capacidad de país distinta. Ellos ya resolvieron muchos de nuestros problemas, de los problemas que hoy día tenemos. Entonces creo que hay mucha contingencia que resolver antes de preocuparnos de asuntos como los inmigrantes, por ejemplo. Creo que hay que hacerse cargo, pero creo que todavía no es el momento. Siento que hay una clase media que está tremendamente empobrecida, que hay que cooperar, hay que ver los problemas que ellos tienen y después, bueno, vamos viendo lo que pasa con lo demás. Esa es mi opinión. Ya, pues muchas gracias, Rosate, por tu opinión. Vamos a comentar. Ya. A ver, Tomás, es complicado lo que nos plantea el auditor, porque en definitiva está diciendo, bueno, acá hay que privilegiar lo chileno, sea lo que sea eso. El tema del inmigrante, del tipo que viene de afuera, no es tan importante en relación a estos otros problemas. ¿Qué opinas tú? Yo tengo una mirada diferente en el sentido que creo que son expresiones de un mismo problema. Es decir, lo que Walter dice es real. Hay temas pendientes en educación, en salud, en pensiones, y yo le agregaría una larga lista. Pero esos problemas que afectan a la gran mayoría de los chilenos es un tipo de sociedad, es un sistema profundamente inhumano, es un sistema neoliberal individualista que propende a la concentración de poder y a la concentración económica. Pues bien, eso es lo que afecta también a los inmigrantes. Entonces, en todos los campos que hay que trabajar. Ahora bien, como al final todos somos esclavos de lo peor de todo, que es el tiempo, se nos está yendo el programa así rápido y nos están haciendo señas. Es además el último programa de esta temporada, así que nos despedimos por ahora. Bueno, Fernando, espero verte más adelante, ¿no? Seguro, y además aprovechamos de despedirnos y saludar al tercer contertulio, a Efren Osorio. Ya nos veremos un poco más adelante. Un abrazo a todos. Abrazo, Tom. Que pasen unas buenas vacaciones. En Radio Universidad de Chile hemos presentado Tiempo de Tomas, una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo, con la participación de Fernando García Nadaf, Efren Osorio y Tomás Hirsch junto a sus invitados. Nos encontramos el próximo lunes a las 8. Despeínate, indígnate y súmate a Tiempo de Tomas. ¡Hey!